Hablemos de motivación. Es una de esas cosas que todos queremos entender, pero que a menudo, se nos escapa de las manos, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve a hacer las cosas? Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, y lo haremos usando una metáfora central que es muy, muy potente. Ok, empecemos fuerte, con una pregunta que a primera vista parece que no tiene ningún sentido. ¿Es posible que dar una recompensa en realidad mate la motivación? O sea que si se ofrece dinero por algo, ¿la gente de repente tenga menos ganas de hacerlo? Suena raro, ¿verdad? Pues increíblemente la respuesta a veces es un rotundo sí. Para que esto quede clarísimo, vamos a usar una imagen. Pensemos en la motivación como si fuera un globo. Cuando alguien ya disfruta de una actividad, cuando le nace hacerla, ese globo ya está lleno. ¿Y qué pasa si a ese globo ya inflado con ganas genuinas le intentamos meter un incentivo externo, como el dinero? Pues en lugar de hacerlo más grande, ¡pum!, corremos el riesgo de pincharlo. Se desinfla por completo. Entonces, si esa no es la forma, ¿cómo inflamos el globo para que dure, para que sea sostenible? La clave, como se imaginarán, está en llenarlo desde adentro, con aire de la mejor calidad posible. Y aquí está el secreto. La estrategia más inteligente no es estar empujando a la gente, sino más bien crear un ambiente que la jale, que la atraiga. Se trata de construir un entorno tan bueno, tan enriquecedor, que las personas solitas quieran moverse, quieran crecer. Ese es el famoso aire de calidad que alimenta la motivación de verdad. ¿Y este aire de calidad de qué está hecho? Bueno, se compone de 5 elementos clave. Primero, la autonomía. Esa sensación de que tenemos el control, de que podemos tomar nuestras propias decisiones. Luego, la competencia, sentir que somos buenos en lo que hacemos, que lo dominamos, importantísimo. Tercero, las relaciones, porque somos seres sociales, necesitamos conectar, sentir que pertenecemos. Cuarto, aprendizaje y novedad, esa chispita que nos da el aprender algo nuevo, el enfrentar un reto diferente. Y por último, la trascendencia, el deseo de sentir que lo que hacemos importa, que es parte de algo más grande. Muy bien, ya sabemos cómo llenar el globo desde adentro, pero ahora hablemos de esa herramienta externa, el compresor. Los incentivos, las recompensas, ¿hay lugar para ellos? La respuesta es sí, pero hay que usarlos con muchísimo cuidado. Es un tema delicado. Y aquí está el meollo del asunto. Como ya vimos, intentar meterle aire a presión a un globo que ya está inflado con motivación genuina es una mala idea, un riesgo total. Pero ¿qué pasa si el globo está totalmente desinflado? Si no hay el más mínimo interés en una tarea. Bueno, ahí sí. Ahí una recompensa externa puede ser justo el empujoncito inicial que se necesita para empezar a inflarlo. Ok, pero si se va a usar un incentivo, el cómo lo es todo. Hay que hacerlo de una forma que no aplaste esa autonomía que es tan importante. Primero, mostrar empatía. Reconocer que la tarea quizás no es la más divertida del mundo. Segundo, explicar el por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? Darle un sentido. Tercero, y esto es clave, dar toda la autonomía posible. Dejar que la persona elija cómo hacerlo. Y por último, ojo con el lenguaje. Nada de tienes que o debes. Es mejor usar un tono que invite, que colabore. Perfecto. Ya vimos cómo inflar el globo. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Cómo evitar que se nos pinche? Porque en cualquier lugar, en cualquier equipo, hay peligros, hay alfileres que pueden acabar con la motivación más fuerte en un segundo. Exacto, los alfileres. ¿Qué son? Son esos factores que si no están, nadie se da cuenta. Pero cuando aparecen, crean una insatisfacción tremenda y desmotivan a cualquiera. Son como pequeñas fugas, agujeritos que van vaciando el globo poco a poco sin que nos demos cuenta. ¿Y cuáles son estos alfileres tan comunes? Pues piensen en esto. Un mal liderazgo, la falta de confianza, no tener claro qué se espera de uno, eso es un clásico. ¿O qué me dicen de las reuniones eternas que no sirven para nada? O la politiquería de oficina, las malas relaciones con los compañeros. Eliminar estas cosas es a veces mucho más importante que intentar motivar. Lo primero es tapar los hoyos por donde se escapa el aire. Bueno, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. El aire de calidad que viene de adentro, el compresor para casos específicos y los alfileres que hay que evitar. Ahora, vamos a juntar todo esto en una especie de guía, una hoja de ruta muy clara. Y aquí la tenemos. Este diagrama nos da el paso a paso. Fíjense en la lógica. Es muy simple pero poderosa. La base de todo, el punto de partida, siempre es crear un buen ambiente, uno que nutra la motivación intrínseca y, por supuesto, quitar todos los alfileres que la sabotean.
Solo después de hacer eso, si una tarea sigue sin ser atractiva y es, digamos, rutinaria, solo entonces se podría pensar en usar un compresor externo. Y siempre, siempre de la forma cuidadosa que ya comentamos. Pero ¿saben qué? Más allá de diagramas y técnicas, la fuente de este análisis cierra con una anécdota que nos deja la lección más importante de todas. La historia es simple. Un padre le da a su hijo un mapa del mundo hecho pedazos, un rompecabezas, para tenerlo entretenido. Piensa que le va a tomar horas. Pero el niño vuelve en minutos con el mapa perfecto. ¿El truco? Del otro lado del mapa estaba la imagen de una persona. Y la frase del niño es reveladora. Reconstruí al hombre, y el mapa se armó solo. La lección es increíble. A veces nos obsesionamos con el mapa, con las metas, con los resultados, cuando en realidad la clave está en la persona. Si la persona está bien, si está entera, motivada, el mapa, los resultados, llegan solos. Y con esa idea tan potente, cerramos. Esto nos deja con una pregunta para la reflexión, ¿no? En el entorno de cada quien, sea el trabajo o la vida personal, ¿qué pequeño alfiler se podría quitar? ¿O por dónde se podría empezar a meter un poquito de ese aire de alta calidad, ya sea en el globo propio o en el de la gente que nos rodea? Es algo en lo que vale la pena pensar. Hablemos de motivación. Es una de esas cosas que todos queremos entender, pero que a menudo, se nos escapa de las manos, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve a hacer las cosas? Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, y lo haremos usando una metáfora central que es muy, muy potente. Ok, empecemos fuerte, con una pregunta que a primera vista parece que no tiene ningún sentido. ¿Es posible que dar una recompensa en realidad mate la motivación? O sea que si se ofrece dinero por algo, ¿la gente de repente tenga menos ganas de hacerlo? Suena raro, ¿verdad? Pues increíblemente la respuesta a veces es un rotundo sí. Para que esto quede clarísimo, vamos a usar una imagen. Pensemos en la motivación como si fuera un globo. Cuando alguien ya disfruta de una actividad, cuando le nace hacerla, ese globo ya está lleno. ¿Y qué pasa si a ese globo ya inflado con ganas genuinas le intentamos meter un incentivo externo, como el dinero? Pues en lugar de hacerlo más grande, ¡pum!, corremos el riesgo de pincharlo. Se desinfla por completo. Entonces, si esa no es la forma, ¿cómo inflamos el globo para que dure, para que sea sostenible? La clave, como se imaginarán, está en llenarlo desde adentro, con aire de la mejor calidad posible. Y aquí está el secreto. La estrategia más inteligente no es estar empujando a la gente, sino más bien crear un ambiente que la jale, que la atraiga. Se trata de construir un entorno tan bueno, tan enriquecedor, que las personas solitas quieran moverse, quieran crecer. Ese es el famoso aire de calidad que alimenta la motivación de verdad. ¿Y este aire de calidad de qué está hecho? Bueno, se compone de 5 elementos clave. Primero, la autonomía. Esa sensación de que tenemos el control, de que podemos tomar nuestras propias decisiones. Luego, la competencia, sentir que somos buenos en lo que hacemos, que lo dominamos, importantísimo. Tercero, las relaciones, porque somos seres sociales, necesitamos conectar, sentir que pertenecemos. Cuarto, aprendizaje y novedad, esa chispita que nos da el aprender algo nuevo, el enfrentar un reto diferente. Y por último, la trascendencia, el deseo de sentir que lo que hacemos importa, que es parte de algo más grande. Muy bien, ya sabemos cómo llenar el globo desde adentro, pero ahora hablemos de esa herramienta externa, el compresor. Los incentivos, las recompensas, ¿hay lugar para ellos? La respuesta es sí, pero hay que usarlos con muchísimo cuidado. Es un tema delicado. Y aquí está el meollo del asunto. Como ya vimos, intentar meterle aire a presión a un globo que ya está inflado con motivación genuina es una mala idea, un riesgo total. Pero ¿qué pasa si el globo está totalmente desinflado? Si no hay el más mínimo interés en una tarea. Bueno, ahí sí. Ahí una recompensa externa puede ser justo el empujoncito inicial que se necesita para empezar a inflarlo. Ok, pero si se va a usar un incentivo, el cómo lo es todo. Hay que hacerlo de una forma que no aplaste esa autonomía que es tan importante. Primero, mostrar empatía. Reconocer que la tarea quizás no es la más divertida del mundo. Segundo, explicar el por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? Darle un sentido. Tercero, y esto es clave, dar toda la autonomía posible. Dejar que la persona elija cómo hacerlo. Y por último, ojo con el lenguaje. Nada de tienes que o debes. Es mejor usar un tono que invite, que colabore. Perfecto. Ya vimos cómo inflar el globo. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Cómo evitar que se nos pinche? Porque en cualquier lugar, en cualquier equipo, hay peligros, hay alfileres que pueden acabar con la motivación más fuerte en un segundo.
Exacto, los alfileres. ¿Qué son? Son esos factores que si no están, nadie se da cuenta. Pero cuando aparecen, crean una insatisfacción tremenda y desmotivan a cualquiera. Son como pequeñas fugas, agujeritos que van vaciando el globo poco a poco sin que nos demos cuenta. ¿Y cuáles son estos alfileres tan comunes? Pues piensen en esto. Un mal liderazgo, la falta de confianza, no tener claro qué se espera de uno, eso es un clásico. ¿O qué me dicen de las reuniones eternas que no sirven para nada? O la politiquería de oficina, las malas relaciones con los compañeros. Eliminar estas cosas es a veces mucho más importante que intentar motivar. Lo primero es tapar los hoyos por donde se escapa el aire. Bueno, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. El aire de calidad que viene de adentro, el compresor para casos específicos y los alfileres que hay que evitar. Ahora, vamos a juntar todo esto en una especie de guía, una hoja de ruta muy clara. Y aquí la tenemos. Este diagrama nos da el paso a paso. Fíjense en la lógica. Es muy simple pero poderosa. La base de todo, el punto de partida, siempre es crear un buen ambiente, uno que nutra la motivación intrínseca y, por supuesto, quitar todos los alfileres que la sabotean. Solo después de hacer eso, si una tarea sigue sin ser atractiva y es, digamos, rutinaria, solo entonces se podría pensar en usar un compresor externo. Y siempre de la forma cuidadosa que ya comentamos. Pero ¿saben qué? Más allá de diagramas y técnicas, la fuente de este análisis cierra con una anécdota que nos deja la lección más importante de todas. La historia es simple. Un padre le da a su hijo un mapa del mundo hecho pedazos, un rompecabezas, para tenerlo entretenido. Piensa que le va a tomar horas. Pero el niño vuelve en minutos con el mapa perfecto. ¿El truco? Del otro lado del mapa estaba la imagen de una persona. Y la frase del niño es reveladora. Reconstruí al hombre, y el mapa se armó solo. La lección es increíble. A veces nos obsesionamos con el mapa, con las metas, con los resultados, cuando en realidad la clave está en la persona. Si la persona está bien, si está entera, motivada, el mapa, los resultados, llegan solos. Y con esa idea tan potente, cerramos. Esto nos deja con una pregunta para la reflexión, ¿no? En el entorno de cada quien, sea el trabajo o la vida personal, ¿qué pequeño alfiler se podría quitar? ¿O por dónde se podría empezar a meter un poquito de ese aire de alta calidad, ya sea en el globo propio o en el de la gente que nos rodea?